Soy Vicente Irarrázaval, artista visual, he experimentado dentro de las artes visuales en distintas áreas técnicas. También he participado en colectivos a partir del 18 de octubre, mucho en el arte urbano también, algo como una incursión, como que no es mi lugar, pero incursioné en eso, o participé de colectivos y eso fue muy interesante. Entre las técnicas en las que he experimentado está el cómic, el grabado, la pintura y principalmente el dibujo, que es como mi lugar, como mi hogar, digamos, de alguna manera, como el lugar desde el que, donde yo me siento más confiado y más como cálido de alguna manera. Bueno, en razón de que me termino interesando por el arte, tuve la suerte de que vengo de una familia en que mi papá y mi abuelo son pintores. Entonces, eso ya me dio una base en la que en mi casa ya las artes estaban muy presentes, y tampoco se generó un problema en el hecho de que yo quisiera estudiar arte, que eso es algo que suele ocurrir en el sentido de que las artes es una labor que tiene bastante reticencia a llevarla a cabo, en el sentido de que es difícil ver cómo sobrevivir económicamente en este mundo. Yo creo que es casi una experiencia común dentro de los artistas y las artistas, el hecho de que tienes que hacer trabajos aledaños, o tienes que organizar tu tiempo para poder encontrar los momentos para poder dedicarte a lo que tú realmente, que es tu pasión, que es el arte. Me refiero a que tienes que hacer trabajos que muchas veces no están vinculados al arte. Eso es muy importante porque efectivamente, yo creo que en eso también marca un hito, como en infinidad de cosas, el estallido social. Hubo un distanciamiento cada vez más grande entre las artes y la vinculación con el espectador o la vinculación con los territorios, etc. Y también la vinculación porque el arte de alguna manera refleja el sentir actual y las problemáticas actuales. O sea, cuando uno piensa en una época específica, es muy probable que piense en obras de arte para sintetizar lo que ocurre en esa época. Entonces el arte de alguna manera refleja las problemáticas del momento. Y el estallido social fue muy fuerte en ese sentido en las artes desde mi punto de vista, porque de alguna manera forzó en un buen sentido a crear aglutinamiento, colectividad y preocuparse desde las artes de las problemáticas sociales, de forma más clara y más directa y con conexión con la gente. Bueno, creo que ahí también hay otro problema, vinculándolo a la respuesta anterior, que es que estamos también en un sistema en que también el mundo cultural se ve muy reducido, por ejemplo, mediante los medios de comunicación masivos, no hay mucho espacio y por supuesto es lo que más se ve. Entonces, el espacio para los artistas también en ese sentido ahí son inocentes, es decir, se ven marginados de los distintos gobiernos que han habido desde estos ya más de 30 años, digamos, y que el estallido social de nuevo de alguna manera evidencia ese hecho de que esté tan elitizado, de que esté tan cerrado en sí mismo. Y yo tengo esa esperanza, digamos, que se ha abierto una brecha positiva de posibilidades y de evidenciar esa también y de poder denunciar eso cerrado, también cómo las políticas culturales realmente nos están apoyando. El financiamiento del Estado es paupérrimo.
Claro, ahí está la idea como de como una diferenciación entre la baja cultura y la alta cultura, por ejemplo. Y en ese sentido eso distancia, evidentemente, al público en general de el acercamiento al arte, porque te produce un distanciamiento en el sentido de que, bueno, estaré yo a la altura de poder entender o de poder acceder, o esto ya de partida es una puerta cerrada para mi acceso al arte. Y la concentración luego se repite en las mismas lógicas, o sea, es decir, el arte concentrado, centralizado en Santiago, pero el mismo Santiago también centralizado en ciertas comunas, entonces también hay el acceso incluso material, o sea, es decir, el poder llegar, el cómo acceder a que se sepa. Ahí hay varios factores que complican en que el arte realmente influya en la cultura. Bueno, ligándolo con que ya era un sector, como todos los sectores, que estaba precarizado de alguna manera. El arte no tenía realmente apoyo, un apoyo contundente, y los artistas tenían que más o menos estarse peleando puede ser, y compitiendo, como en la lógica de la competencia, que tiene una lógica como sistémica, a raíz del modelo en el que estamos viviendo, de competir los unos entre los otros por poder acceder a fondos, etc. Pero siempre con mucha dificultad. Eso se radicalizó o se hizo más grave, evidentemente, con la pandemia. Se evidenció que realmente a este gobierno en particular la cultura no le interesa en lo más mínimo, porque tiene la misma lógica, o sea, sigue la misma lógica, evidentemente, del modelo que es ultra productivista y que enfoca todo a lo económico, y el arte no entra en ese espacio, porque el arte, la riqueza que da es una riqueza simbólica, una riqueza que va por otro lado. Quedamos muy marginados de continuar con nuestro quehacer. Como la mayor parte de la población, los recursos, el Estado no nos apoyó menos de lo que nos apoyaba antes. Y bueno, cada uno rascarse por sus propias uñas y ver cómo hacerlo, y muchos teniendo que sobrevivir a duras penas. Bueno, acabo de terminar un cómic, estuve ahí en el 2020 prácticamente el año entero dedicado a eso, y en parte del 2021. Me he centrado en el dibujo. También eso tiene que ver un poco con la pandemia, porque en la cuarentena como que quedé con los recursos que tenía, y eran prácticamente lápices. Y me centré en el dibujo, que bueno, que como ya decía, es un lugar en el que yo me siento muy cómodo. Y lo que sí, se abrieron hartos espacios virtuales, por lo menos en las artes visuales, en que se hacían exposiciones virtuales y se compartía incluso, y eso tuvo algo de positivo, por lo menos para mí, mi experiencia, y yo creo que para muchos, de que en esta importancia que se le comenzaba a dar a lo virtual por fuerza, incluso se pudo conectar con otros países. Y ahí también es un punto importante, es decir, esta idea como de isla de Chile, ¿no? Como que no tiene mucho contacto con el resto de Latinoamérica. Entonces ojalá, bueno, también que se empiecen a crear más lazos y más conexiones, y conocer un poco más de lo que está pasando en otros lugares. Tengo 2 publicaciones pendientes. Tenía un cómic que se iba a publicar el 2020, pero a raíz de la pandemia se detuvo ese. Bueno, como mucha gente estoy en este momento postulando al Fondo del Libro en particular, como ilustrador. Y mucha obra que en este momento o sea, que yo voy a empezar a tratar de ver, de proponerla en distintos espacios para poder mostrarlo. Sigo en esta lógica de los colectivos, y también haciendo conexiones con la política ya directamente.
Tengo una página web que es vicenteirarrázaval.cl, todo junto. Y luego en Instagram tengo dos cuentas. Una es Maldebichos, que yo lo que quise hacer ahí es como asociación un poco caótica entre información, política y en conjunto mostrar mi propio arte, pero como haciendo lazos. Y también con cosas de otra gente. Y luego otro Instagram que es más como un portafolio, derechamente. Es Vicente Irarrázaval. Digamos con el arroba como del Instagram, Vicente Irarrázaval. Y se llega a ese Instagram. El otro es Maldebicho. Esos serían como los tres espacios en lo virtual al que se puede acceder a mi obra. Pucha, ¿no? Yo muy agradecido a ustedes de que me hayan invitado a esta instancia de resistencia cultural, en que sea apoyo justamente en un momento muy difícil para la cultura y las artes.